Y recibimos esta noche aquí en el estudio al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para hablar de seguridad, para hablar de cultivos ilícitos, para hablar de estos golpes que se vienen asestando a las organizaciones criminales. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, a todos los saludos, es muy grato estar aquí en Red Más. Bueno, vamos a hacer rendir estos minutos, como le decía, a hablar de todo un poco, pero me parecería oportuno que empezáramos por tocar el tema de los cultivos ilícitos. Usted ayer ofrecía su cartera, ofrecía su cabeza si no cumplía con esa meta de erradicar 50.000 hectáreas de aquí a que se acabe el año. Quiero preguntarle si la oferta sigue en pie y además de eso, ¿cuál es la realidad de esa erradicación forzada? ¿En qué va ese tema de la erradicación de los cultivos ilícitos? Al yo decir que es necesario poner la cabeza de quienes estamos en esta política para mostrar que es en serio. Lo que quiero es realmente dar el mensaje nacional e internacional de que por fin tenemos un plan que nos permite pensar en serio en que Colombia deje de ser el primer productor de coca del mundo en los próximos años. Las metas que nos hemos puesto van bien. En erradicación forzosa llevamos 21.500 hectáreas a la fecha. Y en materia de sustitución, hoy tuvimos precisamente una reunión donde ya arrancaron las primeras 1.600 que se irán multiplicando con el tiempo, que es una cosa que toma tiempo. Pero al final de este gobierno yo creo que sí se puede hablar con muchísima mayor tranquilidad de que Colombia puede aspirar a ser un país que no es el primer productor ni el segundo de cocaína del mundo. Ministro, de esa cantidad de hectáreas de coca, ¿cuántas de esas hectáreas estaban en poder de zonas de las FARC? Bueno, las cifras, como ustedes han visto, han variado. Las cifras que publicó el Departamento de Estado eran 50.000 hectáreas, nada menos ni nada más que las que ahora publica Naciones Unidas. Luego, una intervención de 100.000 hectáreas en 140.000 es un programa respetable. Sí. Entonces, las FARC tenían influencia, digamos, en unos 160 municipios que son los que hemos priorizado en el Plan Victoria y en Comunidades Seguras y en Paz de la Policía. Pero hay concentraciones muy importantes, como son la concentración en Nariño, la concentración en el Cauca, la concentración en el Catatumbo, algunas zonas de Antioquia. Esas son las zonas prioritarias que responden fácilmente, esto que he mencionado, por el 70% de las hectáreas sembradas en coca, y sobre esas estamos actuando, especialmente las industriales, o sea, mayores de 3 hectáreas. ¿70% de esas hectáreas de coca eran responsables las FARC? No, el 70% es el monto de hectáreas que están concentrados en esos 5 sitios que le he citado. En esos sitios había veredas donde por supuesto había una muy poderosa influencia de las FARC, que ahora al desaparecer es otra de las razones por las cuales podemos ser optimistas. Ya estos programas de erradicación, los programas de sustitución, se hacen sin la oposición armada militar de las FARC. Por el contrario, se hacen en algunos casos con su apoyo. Bueno, ministro, ya la gente sabe que los dos planes bandera del gobierno, cada uno le apunta a 50.000 hectáreas más o menos, la erradicación forzosa y la sustitución de cultivos. Usted dice, mídanos al final del año y ahí hablamos de cifras. Pero la gente también se pregunta, ¿cómo fue posible que aumentara de esta manera los cultivos ilícitos? La hipótesis de no aspersar con glifosato, la hipótesis del acuerdo de paz, la hipótesis de la devaluación, inclusive le han metido el cuento que con la devaluación se volvió mejor negocio. ¿Cuál es su diagnóstico de por qué pasamos de esta manera a tener las cifras más altas desde que monitorea la ONU? Eso es cierto. Cuando yo llegué hace 2 años al ministerio, me encontré con esa situación de aumento de los cultivos de coca de manera absolutamente sorprendente, diría yo. Hubo una especie de limbo donde ni hacíamos aspersión aérea, ni había un programa que combinara sustitución y erradicación manual y terrestre. Ahí tuvimos un limbo largo. Después volvió la erradicación por aspersión aérea, que duró poco mientras se tomaron las decisiones tanto de corte constitucional como del informe de la Organización Mundial de la Salud. Y en ese momento coincidió también con que la promoción del final de la negociación implicaba una atracción para los campesinos, promocionada entre otras cosas por las FARC en algunos sitios, para que al final de la negociación encontráramos coca para poder esos campesinos y esas personas inducidas tener
unos beneficios y unos ingresos. Ahí hubo muchas cosas que se mezclaron, pero yo debo decir, de lo que he aprendido en este tiempo como ministro, la fumigación aérea de estos cultivos no era la varita mágica que nos iba a sacar de los cultivos ilícitos. A mí me parece que son más los costos que los beneficios de esa política. Lo que estamos haciendo de fumigación con glifosato, pero manual y terrestre, puntual sobre los cultivos, sin ningún daño sobre medio ambiente o sobre personas o sobre animales o sobre otros cultivos lícitos, es un esfuerzo bastante mejor. Para una hectárea, Mauricio, tú que eres buen economista también, además de cineasta, ¿no? Sí, señor. Pero, buen economista, para erradicar una hectárea de coca había que pasarle el avión 3 veces. 3 veces. Ahora estamos haciendo una erradicación manual, terrestre, con unos niveles de eficiencia cercanos al 90-92%. De manera que eso va a funcionar. Ministro, hablemos ahora de cifras de criminalidad, de qué tan debilitado queda el Clan del Golfo después de la muerte de este número 2 de esa organización criminal que conocimos hoy, hace pocos minutos. Sí, esa fue una muy buena noticia que nos informa bien a los colombianos sobre esta nueva etapa de la Operación Agamenón. Recordemos que la Operación Agamenón de la policía con apoyo militar lleva ya unos 2 años y medio, ya llegando casi a 3, en el Urabá antioqueño, en el Urabá chocuano, en búsqueda de los blancos de más alto valor de esa organización. Eso produjo que el Clan del Golfo en estos, digamos, del año 2012 a hoy, haya perdido la mitad de sus hombres armados. Ha pasado de 4.200 a 2.000 o algo menos. Ahora esta etapa de Agamenón 2 es para desmantelar el Clan del Golfo. Hemos tenido ya resultados muy importantes en incautaciones de cocaína pura. Este año vamos en unas 10 toneladas del clan. 10 toneladas, Mauricio, valen $300 millones en las calles de Nueva York. Eso dejó de recibir esta organización criminal. Hemos destruido laboratorios, hay más de 160 detenidos, cabecillas caen todas las semanas. Y ahora, muy importante, el hermano de Gavilán, que fue dado de baja esta mañana, con otros 5, o sea, fue una operación que produjo 6 bajas del Clan del Golfo, realmente apunta al corazón del narcotráfico. Este señor manejaba el tráfico de drogas, tanto en grandes volúmenes como en hormigueo a través de la frontera con Panamá. Fue el autor del Plan Pistola, que nos costó una docena de policías. Claro. Y ha sido el gran desplazador del Chocó. Los desplazados en Chocó, de toda esa zona de Acandí, de Unguía, fueron desplazados por este individuo para quedarse con las tierras de quienes desplazaban. De manera que ese es un golpe muy, muy importante para eso que trataba de hacer el clan y que no les ha resultado, que es la expansión territorial. Ministro, esa sin duda es una buena noticia para el Urabá antioqueño. ¿Qué pasa con las otras zonas en las que antes tenía influencia y de alguna manera control las FARC? Usted acaba de mencionar algunas de ellas hablando de narcotráfico, pero estamos hablando en general de control estatal. ¿Qué pasa en el Cauca? ¿Qué pasa en el Nariño? ¿Qué pasa en Catatumbo? La impresión de la gente es que con la salida del control de las FARC no hubo penetración del Estado ni control de parte del Estado. ¿Cuáles son las cifras? No, esa es una impresión que es errada. Ayer el periódico El Tiempo publicaba una pequeña notica, pero para mí de gran importancia, porque no es una nota hecha con el ministerio, con el gobierno, una nota de la propia redacción del periódico, diciendo, por fin empieza a disminuir violencia en Tumaco. Y echan una historia de unas personas, fulano, que antes estaba amenazado por estos y estas amenazas, hoy dice que está más tranquilo, que ha encontrado oportunidades, que siente que el crimen organizado ha retrocedido, que la erradicación ha disminuido el flujo de personas desconocidas a trabajar de raspachines. En fin, hacen una nota que yo creo que resume muy bien lo que está pasando. La inmensa mayoría del territorio colombiano está hoy en tranquilidad. Eso es algo que los colombianos pues, nos es difícil aceptar después de 50 o 53 años de no estarlo. Ya hoy la inmensa mayoría del territorio colombiano es un territorio con normalidad. Hay esas zonas que he mencionado donde hay dificultades, pero son diferenciadas. En el Chocó,
Yo creo que este golpe de hoy, más lo que hicimos el sábado, más lo que se ha hecho en incautaciones que son la financiación del crimen, van a dar unos resultados en el Chocó muy importantes. Por ahí tenemos también operaciones pendientes para el Ejército de Liberación Nacional. Y en Tumaco, eso ha mejorado notoriamente, falta mucho. Los niveles, las tasas de homicidio de Tumaco siguen siendo inaceptables, pero estábamos en 30, 40% más. Ahí han confluido disidencias, crimen residual, pequeñas organizaciones, el Ejército de Liberación Nacional, crimen internacional. De manera que ha sido una presencia de todos los males que yo creo que ya está cediendo. Me preocupa, que es lo más duro. ¿Que la percepción sea otra? No solo la percepción, sino que hay sitios donde la dificultad va a ser muy grande, por ejemplo, Catatumbo, sí. Ministro, por eso la yo, presencia de la frontera con Venezuela. sobre eso yo le quería preguntar, ministro. Colombia, digamos que confluye esa cantidad de actores que usted acaba de decir. Hablamos de las FARC, del ELN, el Clan del Golfo, y a eso sube el Bacrime. ¿Para un ministro de Defensa no es frustrante no vencer un enemigo interno militarmente? Yo creo que una de las más grandes victorias que ha tenido nuestra fuerza pública es el desarme de las FARC. Yo los he conocido en muchas etapas, desde la negociación que empezó por allá, una comisión de paz que fundó el doctor Turbay, que presidía Carlos Lleras Restrepo, después los intentos de paz de Belisario Betancur, después los intentos de paz de todos los gobiernos que siguieron, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana con su gran proceso de paz, el presidente Uribe, que también lo intentó, y ahora yo sí creo honestamente que después de todos esos esfuerzos, lo que pudo mover a la negociación final a las FARC fue su convicción de que el Estado había tomado la decisión de impedir que llegaran al poder por las armas. Y eso es una victoria militar. Yo creo que una de las cosas de las que más me enorgulleceré en el futuro, en esta etapa pues de mi vida, es haber podido ser ministro de Defensa el día que las FARC entregaron sus armas. Ministro. Claro, frustración porque uno pudiera hacer muchas cosas más, pero esto es dentro de lo que se puede hacer fiscalmente de una manera responsable, de una manera de un Estado de Derecho respetable, porque nosotros hicimos este proceso militar y de negociación de la manera difícil. En el resto de América del Sur, acordémonos de los excesos que hubo para lograr negociaciones y final de la violencia. Supongamos que cuando usted deje su cartera, efectivamente se hayan consolidado estos esfuerzos, tanto de lucha contra algunas de las bandas criminales, como de normalización de la presencia del Estado en algunas de las zonas que dejó las FARC. Sin embargo, el último informe de Medicina Legal muestra que la violencia en Colombia ha ido cambiando. Estamos en el menor nivel de homicidios por 100.000 habitantes de las últimas décadas, por lo tanto, eso es un verdadero triunfo. Pero la violencia urbana, la violencia alrededor del microtráfico, en las ciudades, la inseguridad, empieza a quejar y era algo que veíamos venir desde hace rato si el proceso de paz era exitoso. ¿Por qué no reaccionó el Estado oportunamente? Porque la reacción del Estado ahí no puede ser sino de mediano y largo plazo, porque las causas no son iguales a las del conflicto. Cuando yo le digo a usted, a cualquiera de ustedes en esta mesa, que por cuenta de que el Código de Policía nuevo se ha podido aplicar a partir del 1 de febrero, Colombia tiene 14.000 casos de lesiones personales menos que el año pasado, y que eso le significa casi 10 millones de dólares de ahorro al sistema de salud. Eso significa que el Estado respondió a esa realidad de violencia que no tenía nada que ver con las FARC, con una nueva legislación que al aplicarse en lesiones personales hizo que bajaran notoriamente. Esto de la violencia intrafamiliar, de la violencia personal, de la falta de tolerancia, no se soluciona con fuerza pública. Se soluciona con una gran reflexión de esta sociedad, de si quiere seguir armada, por ejemplo. Yo he sido defensor con el presidente Santos de nuestro decreto, que ya va a cumplir 2 años, de desarme forzoso de la sociedad civil. Aquí hay 1 millón de salvoconductos y esos todos están suspendidos. Solamente hay 9.000 permisos especiales para casos excepcionales. Ese descenso en la tenencia de armas ha producido también un descenso en el homicidio. Pero, Mauricio, volvamos sobre eso.
el homicidio está cayendo al 7%, al 7%. Quiere decir que ya tenemos cerca de 500 homicidios menos este año que el año anterior. 500. Sí. 500 son los bachilleres que se gradúan en Pereira cada año, maestro. Sí. Son muchas vidas las que se han salvado. De manera que sí, medicina legal tiene razón, hay mucha violencia, pero eso es lo que deja ver cuando el humo se disipa. Sí. Del conflicto, lo que deja ver que esta sociedad tiene otros males. Ministro, estamos ya en temporada política que empieza a ponerse una curva muy caliente, digámoslo así. Muchos contradictores del gobierno Santos, pero apareció uno que yo creo que el presidente Santos no esperaba, que es su antecesor, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. ¿A usted le parece que el ministro Pinzón está traicionando a su presidente Santos? Mire, yo sí no tiene usted la más mínima posibilidad de que yo adopte la doctrina de quienes no son capaces de respetarle la vida a su sucesor. ¿Pero lo está traicionando o no? Porque es que el exministro ha acusado al presidente Santos de varias cosas. Del proceso de paz y de otras cosas que no les han gustado. Lo ha criticado. No me meto en esas honduras. Bueno, por una sola razón, porque es que criticar cuando uno ha sido el gran autor de las políticas, eso no queda bien, eso queda feo. Muy bien, ministro de Defensa, ministro Luis Carlos Villegas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, haciendo un poco el balance de cómo están las cosas hasta ahora. Buenas noches. Y los felicito porque realmente han tomado ustedes un vuelo en esta manera de presentar las noticias en Colombia que, por lo menos en lo personal, me agrada mucho. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.